Bienvenidos al curso Derechos Humanos. En esta oportunidad vamos a explicar el tema de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Vamos a empezar explicando los antecedentes a esta declaración. Esta declaración sienta sus bases o tiene como antecedentes históricos a dos documentos importantes en la historia. El primer documento hace referencia a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, propiamente al preámbulo de esta declaración del año 1776. En este documento se establecía de que todos los hombres nacen libres e iguales. Por eso tomamos en cuenta como antecedentes. El segundo documento hace referencia a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, derechos que habían sido reconocidos durante la Revolución Francesa en 1789. Este documento, de la misma forma, lo que trata de establecer es el respeto que se debería tener a todos los hombres y los ciudadanos, estableciendo derechos de igualdad y libertad. Bien sabemos que durante la Revolución lo que se trataba de buscar era que realmente todos los hombres sean considerados en las mismas condiciones. Lastimosamente, así como de manera textual lo establece, solamente se protegieron los derechos de los varones, no así de las mujeres. Entonces, sin embargo, debemos darle la importancia como antecedente porque marca un hecho histórico, que era reconocer los derechos civiles de los ciudadanos. Finalmente, hacemos referencia ya a la Declaración Universal de Derechos Humanos como ese documento importante que marca un antes y un después a nivel internacional en el reconocimiento de los derechos de los cuales debiéramos ser titulares todos los seres humanos. Pasamos al punto de la Declaración de los Derechos Humanos referente a qué debemos entender por la DUT. La DUT es un documento declarativo. Eso significa que es enunciativo, declara, no es coercitivo. A eso se refiere cuando hacemos mención que es un documento declarativo. Ha sido adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia. Esta declaración, juntamente con dos pactos internacionales, forman lo que se denomina como la Carta Internacional de Derechos Humanos. Deben saber ustedes que esta declaración se constituye en un documento importantísimo a nivel internacional porque orientó a todos los países a positivizar los derechos de todos los ciudadanos, de todas las personas que forman parte de su Estado. Los estados, a través de la Carta Internacional de Derechos Humanos, se obligan a cumplir con los enunciados que establece la DUT. ¿Cuáles son los propósitos de la DUT? La DUT tiene dos propósitos fundamentales. El primero es el de mantener la paz y seguridad internacional. El otro propósito hace referencia a las naciones y a la relación amistosa que deben tener estas naciones, a la cooperación que deben tener estas naciones. Entonces, esos son los dos propósitos bastante importantes que tiene la DUT. Mantener la paz entre las naciones y que esas relaciones sean amistosas y además que cooperen los estados entre sí. El proceso de elaboración de la DUT. La DUT se gesta desde 1946, cuando la ONU se reúne en una asamblea y crean una comisión redactora, que en la siguiente diapositiva vamos a ver quiénes formaron parte de esta comisión redactora. Esta comisión redactora tenía un objetivo: redactar un texto, un documento donde pudieran reconocerse los derechos de todos los seres humanos. Entonces, por eso no fue fácil, no se hizo de la noche a la mañana, sino que se gestó durante 2 años. 2 años donde tuvieron que encontrar puntos en común los distintos representantes de los países para que el 10 de diciembre de 1948 se apruebe un texto
denominado Declaración Universal de Derechos Humanos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva en la que vamos a poder apreciar a la comisión redactora. Esta comisión estuvo bajo la presidencia de la señora Eleanor Roosevelt. Ella y su esposo habían sido también protagonistas de lo que fue la creación de la ONU. También presenciaron las atrocidades que acontecieron en la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que, inspirada en que nunca más volviera a ocurrir esos hechos tan lamentables, es que la señora Roosevelt encabeza esta comisión. Y tenemos entre los personajes más destacados a René Cassin, que representaba a Francia, que fue quien redactó el texto y esos 30 artículos que forman parte de la DUD. Encontramos a varios representantes que ustedes pueden leer ahí sus nombres en la diapositiva. Vamos a hacer mención a los países que representaban. Representaban al Líbano, a China, a Chile, a la Unión Soviética, al Reino Unido, a Canadá. Entonces podemos mencionar que estaban representados distintos continentes del planeta. Entonces podemos mencionar que este documento trató ciertamente de unificar las ideas de que distintos representantes de distintos países pudieran coadyuvar de alguna forma a que este documento pueda ser representativo del afán de que todos los seres humanos sean tratados por igual. Entonces, en la historia de la DUD podemos ahí ver en el gráfico a René Cassin, que ganó el Premio Nobel de la Paz. Vemos también a Eleanor Roosevelt, que estaba en sus manos agarrando una publicación que hizo la ONU precisamente con esos derechos humanos que son titulares evidentemente todas las personas. Y podemos ver una fotografía de la asamblea de la ONU en la que se trató precisamente este documento y luego se lo aprobó. Y precisamente como parte de la historia de la DUD podemos establecer que a partir de 1948, el 10 de diciembre de cada año, debe ser conocido como el Día de los Derechos Humanos. Este día debe servir para tomar conciencia de cuánto hacen los estados para respetar esos derechos de todos los seres humanos, para saber si están encaminando correctamente sus políticas públicas para el respeto de estos derechos. En esta diapositiva podemos ver cuál es la importancia de la declaración. En algunos países ha sido reconocida de manera constitucional la DUD. Se encuentra expresamente en su texto constitucional, tal el caso de España y Argentina. Estos dos países en sus constituciones han insertado de manera expresa, de manera positiva a la DUD. Entonces es muy importante este documento a nivel internacional. En la actualidad también es importante para los abogados internacionalistas, ya que estos abogados continuamente van recurriendo a este documento para fundamentar sus debates. Por eso decimos en conclusión que la Declaración Universal de Derechos Humanos forma parte de lo que sería el derecho internacional consuetudinario. Y un dato curioso también que sería importante acerca de la DUD es mencionar que forma parte del libro Guinness de los récords mundiales, porque este documento ha sido traducido a más idiomas en el mundo. En el año 2004 había sido traducido a más de 330 idiomas. En nuestro país también tiene bastante importancia esta declaración. Precisamente existe una institución que es la Defensoría del Pueblo, la que debe hacer prevalecer todos estos derechos que forman parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos. Espero que les haya quedado clara toda esta explicación de manera muy concreta respecto a la DUD. Vamos a la estructura y los contenidos de la DUD, ¿no? Entonces, en su estructura cuenta con un preámbulo, con una proclamación y 30 artículos. Entonces, su contenido, 30 artículos que hacen referencia a la primera y segunda generación de los derechos humanos. Decimos que hace referencia a la primera y segunda generación. ¿Por qué? Porque dentro de esos 30 artículos podemos encontrar
los derechos individuales, los derechos civiles y políticos, los derechos sociales, económicos y culturales. Esos 30 artículos entonces sentaron las bases para luego seguir generando nuevos documentos internacionales para hacer posible de que cada país respete los derechos de sus ciudadanos, de las personas que forman parte de ese Estado. Pasamos ahora al tema que tiene mucha relación con el anterior. Porque cuando hablamos de la Carta Internacional de los Derechos Humanos debemos estudiar a los pactos de los derechos humanos y también hacemos mención y referencia a lo que sería la DUT. La Carta Internacional de los Derechos Humanos es un conjunto de normas que estarían constituidas por la DUT, el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, más sus respectivos protocolos que tienen cada uno de estos pactos. Decíamos en un inicio que la Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento enunciativo declarativo. Viene a ser coercitivo, si se quiere, vinculante, si se utiliza este término más apropiado, a partir de la firma de estos dos pactos. Estos dos pactos hacen posible que esos 30 artículos que forman parte de la DUT puedan ser efectivizados en la realidad, ¿no? Porque la declaración por sí sola no puede tener fuerza coercitiva, es simplemente enunciativa. Pero a través de estos dos pactos ya se puede hacer posible que los países se obliguen a cumplir con toda la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Pasamos a la siguiente diapositiva y hacemos mención al primer pacto, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entra en vigor este pacto el 3 de enero de 1976 y hasta el año 2000 tenía 143 estados parte, es decir, que firmaron y se obligaron a cumplir con este pacto. En su estructura este pacto cuenta con un preámbulo y 31 artículos. Los derechos humanos que se reconocen en este pacto internacional son los que corresponden a la clase obrera. Hacemos mención, por ejemplo, al derecho al trabajo en condiciones justas y favorables. Eso es lo que busca el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Asimismo, se busca el derecho a la seguridad social de la clase obrera, a que se piense en la salud, en el bienestar físico y mental de todos esos trabajadores. Entonces hacemos referencia, en resumen diríamos, este pacto reconoce los derechos de segunda generación. Finalmente hablamos también del derecho a la cultura, a la libertad cultural, expresar esa cultura y además el derecho a la educación y al progreso científico. Todo esto forma parte de este pacto. Pasamos al siguiente pacto, que sería el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Este pacto internacional en su estructura cuenta con 52 artículos y también tiene un preámbulo. Asimismo podemos mencionar que estos derechos corresponden a la primera generación de derechos humanos. La primera generación reconoce los derechos individuales que tenemos cada ser humano, los derechos civiles, los derechos políticos. Podemos poner como ejemplo el derecho a elegir y ser elegido como autoridad, ¿no? Eso formaría parte de lo que serían nuestros derechos civiles y políticos. Y hasta el año 2000 este pacto internacional contaba con 147 estados parte, ¿no? Y entró en vigor, en vigencia, el 23 de marzo de 1976. Como les mencionaba, entonces, tanto el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la DUT forman parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos. Espero que ustedes hayan podido entender la importancia que tiene la DUT y todos estos otros documentos a nivel internacional y a nivel nacional. Como les hacía mención,
Todos estos documentos nos sirven a nosotros como fundamento jurídico para hacer una petición ante cualquier institución pública o privada, ante cualquier institución nacional o internacional. Entonces, si ustedes a la larga deciden especializarse en Derecho Internacional, obviamente tienen que conocer estos documentos internacionales. Espero que haya quedado clara la idea de todos estos documentos. Muchas gracias.